Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a las noticias en CNN Prime. Desde los estudios de CNN les damos la bienvenida y comenzamos de inmediato a revisar los titulares, lo más importante que ha pasado en este jueves ya 16 de noviembre. Personal del OS7 de Carabineros allanó la oficina del abogado Luis Hermosilla, uno de los 3 implicados en el audio que evidenciaría el pago de coimas a funcionarios públicos. En el lugar se requisaron teléfonos, cámaras y computadores. Además, se realizó una diligencia coordinada con el Servicio de Impuestos Internos en el marco de las indagatorias de la Fiscalía. La vicepresidenta Carolina Toá convocó a una reunión de emergencia a los altos mandos de las policías luego del ataque con una granada a un cabo segundo de Carabineros. Desde La Moneda explicaron que la cita buscaba plantear nuevos planes de coordinación para el combate a la delincuencia. En tanto, un grupo de parlamentarios pidió decretar estado de excepción en la región metropolitana. Y en España, el presidente en funciones del gobierno español, Pedro Sánchez, fue reelecto en un tenso panorama político. El líder del Partido Socialista Obrero Español recibió 179 votos a favor y 171 en contra. El respaldo de los diputados independentistas de Cataluña fue clave para la mantención de Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Y en el deporte, hoy comenzaron las primeras disciplinas de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Durante la mañana comenzó la disputa del tenis de mesa, el que hasta el momento ha dejado importantes triunfos para el Team para Chile. La ceremonia de inauguración será mañana a las 20:30 horas en el Estadio Nacional, abriendo ya oficialmente la cita deportiva. Todo esto lo vamos a revisar y más, porque aquí comienza CNN Prime. Bienvenidos. Tras el ataque con una granada a una carabinera, el gobernador de la región metropolitana y parlamentarios han pedido decretar estado de excepción en la región metropolitana. La bancada republicana además exigió la renuncia de la ministra Carolina Toá y condicionó la aprobación del presupuesto 2024. Vamos a ver los detalles en el informe que preparó Valentina Nieto. Intentaron evadir a toda costa el control policial. Es el registro del momento en el que un sujeto de nacionalidad venezolana lanzó una granada en contra de una carabinera que junto a otro funcionario realizaba una fiscalización en la intersección de las calles Centenario con Club Hípico. Ante este tipo de sucesos, el personal hizo uso del arma de fuego como corresponde, lo cual impactó en este delincuente y que posteriormente le produjo la muerte. La preocupación integral obviamente también es por nuestra funcionaria, la cual esperamos que se recupere de la mejor manera. Y es que luego de la explosión, su compañero abrió fuego en contra del individuo que lanzó el artefacto, mientras que un segundo sujeto se dio a la fuga. La carabinera, en tanto, fue rápidamente trasladada al Hospital Barros Luco para luego ser derivada al Hospital Institucional, donde se recupera de forma estable dentro de su gravedad. En nuestra evaluación podemos constatar que tiene una fractura arcocigomático, lesión en el piso de la boca, con múltiples esquilas de la extremidad inferiores, sin lesión neurovascular, sin lesiones funcionales y sin riesgo vital. Se trata de Rayén Curihuil, funcionaria de la sección de investigación policial de la segunda comisaría. Tiene 23 años y hace 4 pertenece a la institución. Este año fue ascendida a cabo segunda. Quiero transmitirte, primero que nada, mi gratitud, mi apoyo incondicional para que te recuperes bien, para que estés tranquila. Desde Colombia y en medio del Encuentro Internacional de Directores de Policía de América, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se comunicó con la funcionaria para entregarle su respaldo. No vamos a claudicar en nuestra convicción de servicio público por seguir garantizando la seguridad de nuestros compatriotas. Pero al mismo tiempo vamos a seguir haciendo los mejores esfuerzos para detenerlos
y para ponerlos a disposición de los tribunales. Ataque a una funcionaria de Carabineros que encendió las alarmas. Este jueves, la vicepresidenta Carolina Toá se reunió con los altos mandos de las policías, todo para entregar un plan de fortalecimiento del control territorial que será anunciado este viernes. Obviamente va en función de brindarle mayor seguridad, mayor certeza a las personas en los lugares que lo vamos a determinar en este trabajo que se va a realizar de manera rápida. Sin embargo, no fue la única reunión que sostuvo el Ejecutivo, porque además la vicepresidenta convocó la tarde de este jueves a ex subsecretarios y ministros del Interior. La idea es elaborar un plan que será entregado al presidente Boric en medio de su gira en la PEC. Cuando a Carabineros, como sucedió en el caso brutal que vimos recientemente de Rayén, tenga que defender su vida, lo va a hacer. Y el gobierno los va a respaldar. Dicho esto, acá esto no se soluciona con quien grita más fuerte. Y es que las presiones para tomar medidas más drásticas han llegado desde distintos flancos. El gobernador Claudio Rego pidió incluso al Ejecutivo decretar estado de excepción en toda la región metropolitana, algo que por ahora estaría descartado. Yo creo que el gobierno de verdad tiene que evaluarlo. Ustedes saben que la mayoría de los carabineros de nuestro país, que tienen por deber constitucional defendernos, andan con un revólver de 6 tiros, mientras los delincuentes andan con pistolas, con cargadores de 40 tiros semiautomáticos. Nuestra evaluación hoy día es que el estado de excepción constitucional no es necesario en la región metropolitana como se ha planteado, pero sí es indispensable tener un plan mucho más poderoso, mucho más decidido, mucho más concreto para el control territorial. Pero pese a la negativa del gobierno desde el Congreso, también llegó la misma solicitud, e incluso dentro del propio oficialismo. Y es que las bancadas del PS-PPD, Partido de la Gente y Democracia Cristiana, presentaron un proyecto de resolución para solicitar estado de excepción en todo el país. ¿Por qué el Estado no se puede preguntar si tiene herramientas de inteligencia también en las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no puede echar mano también en un momento excepcional y grave como este a esas capacidades? Por un problema ideológico a mí me parece que es inaceptable. Chile necesita seguridad. Chile, los vecinos, las vecinas necesitan vivir tranquilos. Y hoy día tenemos que darle esa herramienta a nuestras policías. Yo quiero hacerle un llamado al gobierno, que la propuesta que estamos haciendo de un estado de excepción es para ponernos al lado de las víctimas. Esto no es una pelea en contra del gobierno. Desde Renovación Nacional, en tanto, anunciaron una posible acusación constitucional en contra de la ministra Toá, si es que antes de fin de año el gobierno no concreta la expulsión de 12.000 migrantes en situación irregular del país. Ministra Toá, tiene usted de aquí a fin de año para cumplir la ley. Y si no, la bancada de Renovación Nacional, cumpliendo con su deber de constitucional de fiscalizarla, va a ejercer la acusación constitucional. Pero no hay atajos en materia de seguridad. No hay caminos fáciles. No hay cuñas que resuelven los problemas. No hay medidas mágicas. Lo que hay es trabajo consistente, sistemático. Y es que la crisis de seguridad ha hecho crecer las críticas a la figura de la ministra del Interior. Desde republicanos solicitaron su salida, condicionando también la aprobación del presupuesto 2024. El Audi, en tanto, llamaron a agilizar la agenda de seguridad. Exigimos que se le ponga suma urgencia al proyecto que tipifica como delito el ingreso ilegal a Chile. De lo contrario, dejarle muy claro que no contarán con ningún voto republicano para aprobar su presupuesto. Le hemos entregado al presidente de la República 12 propuestas concretas que permiten llevar a cabo una política antisecuestros y una ley marco contra el narcocrimen. Seguridad que sigue siendo una de las grandes preocupaciones. La búsqueda del segundo sujeto involucrado en el ataque continúa. Y es que si bien durante la noche un hombre de nacionalidad venezolana se entregó como testigo, aún no estaría confirmada su participación en el hecho. Y desde el viernes 24 hasta el lunes 27 de noviembre, más de 1.800 tiendas físicas y cerca de 600 online van a formar parte de una nueva edición del Black Friday. Se ofrecerán descuentos desde un 15 hasta un 70% en electrónica, salud, belleza y vestuario, entre más de 20 categorías. Colomba Eichel nos explica si este evento puede ser un punto de inflexión donde se potenciarán las ventas del comercio que lleva más de un año cayendo.
El cuarto jueves de noviembre, Estados Unidos se paraliza por el Día de Acción de Gracias, celebración que antecede otro evento tanto o más esperado, el Black Friday, que hace años se celebra en Chile y este 2023 no es la excepción. Del 24 al 27 de noviembre, más de 20 categorías de bienes y servicios verán sus precios reducidos hasta en un 70%. Se espera que el evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago, Valparaíso y Puerto Montt potencie un muy disminuido sector. Si en noviembre del año pasado el comercio en la capital se desplomó 23,6% anual, en septiembre de este año la caída se redujo a un 5%. ¿Será este el punto de inflexión esperado en las ventas? Esperamos que sí, porque hemos visto por todo lo que nos han informado nuestros socios que van a haber muy buenos descuentos. Entonces creemos que este va a ser un punto importante para ayudar en la recuperación de la economía. Eventos como este van ayudando justamente a las ventas del comercio. El Black Friday no solo brinda a los consumidores la oportunidad de acceder a productos a precios reducidos, sino que también estimula el comercio impulsando las ventas para comerciantes locales y grandes empresas. Pese a que la economía aún no se recupera, fenómenos como este contribuyen al dinamismo del mercado, generando un impulso económico que beneficia a diversos sectores y que fomenta la competencia y la innovación en el comercio. Además, el Banco Central inició hace algunos meses la baja de la tasa de interés, que pasó de un 11,25% a la actual de un 9%. El primer trimestre del 2024 debiera ya haberse reflejado tanto en el aumento de los créditos de consumo, en el aumento del consumo general y también en las intenciones de compra mayores a lo que hemos visto en los últimos meses, dado este recorte en la tasa de interés entregada por el Banco Central. El evento, que se llevará a cabo desde el próximo viernes, contará con descuentos en 1.842 tiendas físicas y 587 online, siendo una gran oportunidad para anticipar compras de Navidad. Es una buena oportunidad para que las personas aprovechen descuentos para compra de bienes que necesitan, pero es importante el autocuidado financiero, ver nuestra capacidad de pago y asegurarnos de que nuestras compras no tengan riesgo. Aunque las compras en línea ofrecen conveniencia, es esencial reconocer los riesgos asociados, entre ellos fraude de transacciones, robo de datos personales y financieros, así como la recepción de productos defectuosos o diferentes a lo esperado. Entonces hay que tener mucho cuidado con las superofertas, hay que tener mucho cuidado con la ansiedad, hay que nosotros manejar nuestra ansiedad de la compra, saber que cuando una compra o cuando un super descuento es por los próximos 10 minutos y si uno no compra lo va a perder. Por lo general eso es un fraude y hay que tratar de controlarlo. Sin dar a conocer proyecciones específicas, la Cámara de Comercio de Santiago señaló que esperan alcanzar mejores resultados que el año pasado, cuando se concretaron ventas por cerca de $300 millones, distribuidas en 8,5 millones de transacciones. Este año ha sido un poco complejo para todos con el tema de las ventas, pero ahí estamos trabajando, inventando, innovando más que inventando. Los usuarios podrán navegar a través de una página web que agrupa a los sitios de e-commerce que cumplen con los estándares de seguridad y protección de los consumidores y que cuentan con un sello oficial que los certifica. Y del deporte nos vamos a la seguridad, porque es un tema que también se tomó la agenda constitucional. Este jueves algunos comandos analizaron los supuestos avances o retrocesos en esta materia que plantea la nueva propuesta. Además, la expresidenta Michelle Bachelet dio a conocer su postura en torno al plebiscito. Revisamos la nota de Macarena Román. Mira, yo que soy persona de la calle, que he vivido años acá en la calle, tengo miedo de andar 7, 8 de la noche por aquí. Y esa sensación de inseguridad a la que el comando a favor busca sacar partido, planteando que la actual propuesta constitucional podría resolver esos problemas con algunas medidas. El Estado debe asegurar una protección efectiva a los ciudadanos contra la delincuencia, contra el crimen organizado, contra el terrorismo. Se cambia la lógica de una posición garantista a favor de los delincuentes a una posición a favor de las víctimas. Porque la propuesta es crear una defensoría
de las Víctimas, institución que se sumaría a la creación de fiscalías y tribunales supraterritoriales, además de los ya existentes Ministerio Público y Defensoría Penal Pública. Es un texto que protege a las víctimas y encierra a los criminales. Eso destacan quienes están a favor, más la expulsión inmediata de inmigrantes que entraron por pasos no habilitados o de forma clandestina. Tener una migración controlada es primordial. Sabemos que hay tantas necesidades en Chile y creemos que es momento de que sinceremos la situación migratoria. Y la forma de resolver esa migración, como lo propone el actual texto, es cerrada para algunos integrantes de Chile en Contra, quienes plantean que es igual a una falta, como lo es entrar por un paso fronterizo no habilitado, con un delito, como ocurre con el ingreso clandestino. Conforme al cual el Estado, y esto efectivamente es parte de sus atribuciones hoy día también, es el que define la forma en que se va a ordenar el ingreso y salida de extranjeros del país. Y para eso tiene atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias amplias, ¿no? Haber entrado a tanto nivel de detalle, para efectos de mandar más bien señales políticas, nos parece a nosotras y a nosotros que es un error porque después se va a hacer impracticable. Lo que hace la Constitución en esta propuesta es hacerse cargo de una realidad, que es importante, y mandatar a la ley a que contemple la realidad de la expulsión en el menor tiempo posible. Por lo tanto, esa legislación se va a tener que adecuar si es que esta Constitución se aprueba. La seguridad será un tema en que estaría enfocada la franja por el a favor, mientras que la opción en contra apelará a las supuestas falencias del texto. Nadie quiere salir a la calle con miedo. Nadie quiere que le quiten derechos. Opciones que se conocerán este viernes cuando parta la propaganda por televisión. Un día antes se conoció las razones por las que la expresidenta Michelle Bachelet votará en contra en el plebiscito. Desafortunadamente, en lugar de unir, esta propuesta nos divide y tampoco nos entrega más seguridad. Por estas y otras razones, votaré en contra. Chile no se merece una constitución que nos divida. Asociada a la seguridad también está la opción de decretar estado de sitio ante un acto terrorista. Es ahí donde discrepan expertos que participaron en la elaboración de las bases del proyecto. A mí me parece correcto que se actualice un consenso político e institucional en orden a que el acto terrorista origina una situación de excepción y un estado de excepción, y el más severo. Cada constitución es hijo de su tiempo. Cambia, hay unas fórmulas bastante complejas donde el estado de sitio podría incluso declararse tratándose de acto terrorista, ¿no? Lo que es muy difícil de determinar cuándo va a ocurrir, cuándo el presidente puede determinar que hay un acto terrorista. Debates que se dan como antesala del inicio de la franja televisiva y mientras en paralelo el Ejecutivo comienza a repartir textos de forma gratuita en nuestro país. Todos trabajos enfocados en que la ciudadanía vote informada el próximo 17 de diciembre. Una granada de fabricación peruana fue el armamento de guerra que hirió al cabo segundo Rayén Currihuil, un arma que en la mayoría de los casos es letal. El ingreso de esta granada al país y la situación migratoria de uno de los presuntos testigos de este ataque reabrió el debate en torno a este problema, al problema fronterizo. Los detalles los vemos en la nota de Daniela González. Esto es una granada de mano, pero cuando se quita el anillo, explota, como la granada que dejó herida al cabo segundo Rayén Currihuil. La pregunta es, ¿cómo un armamento de guerra ilegal ingresa a nuestro país? Es de origen peruano, por lo tanto es un elemento de guerra que ha sido obviamente sustraído y por ende prohibitivo para el uso del civil. O incluso, si no está ingresado legalmente al país, cae en esta situación de un robo, un hurto, un elemento letal y no autorizado de ninguna manera. Este tipo de granada lanza esquirlas y puede causar amputaciones, graves heridas y por supuesto la muerte. Todo indica que fue ingresada a Chile desde el país limítrofe y robada sin medir las graves consecuencias que esto puede causar. Bueno, yo creo que aquí tenemos que reforzar los controles que tenemos a nivel de todos nuestros pasos fronterizos. Es fundamental darle mayores recursos al servicio de aduanas, por ejemplo. Ahora, en segundo término, yo creo que habría que apuntar a establecer una ley muy clara que diga básicamente en Chile son bienvenidos todos los extranjeros que vienen a trabajar, no así aquellos que vienen a delinquir. Además, el testigo y sospechoso del ataque fue expulsado de Chile el año 2021, pero volvió a ingresar por un paso no habilitado. De hecho, esta es la única razón por la que está detenido. Por eso que uno de los debates que levantó este caso es el problema fronterizo y la crisis migratoria.
Las expulsiones administrativas son principalmente con extranjeros que ingresaron clandestinamente o, en su defecto, que tenían antecedentes penales en el país de origen y no podían haber ingresado. Lamentablemente, las expulsiones están en su número mínimo histórico. Solo 200 expulsiones administrativas, poco más de 1.000 en las judiciales, lo que es menos de la mitad de lo que se expulsaba antes, y más de 90.000 ingresos clandestinos. O sea, entre el 2022 y 2023, estos 90.000 son más que los 46 años anteriores. La crisis migratoria ha sido uno de los grandes problemas para las autoridades. Las fronteras de Chile son relativamente fáciles de cruzar y muchos extranjeros ingresan a nuestro país a través de Perú, precisamente el país fabricante de la granada. Estamos trabajando con Carabineros de Chile, pero eso implica tener controles con mucha más capacidad en materia de equipamiento, puntos de control con mucha más capacidad en términos del recurso humano, policial dispuesto en esos puntos de control y también desde el punto de vista de las capacidades de reacción que las policías tienen para realizar esos controles. Aquí es necesario contrastar datos. Estamos hablando de expulsiones administrativas entre el año 2018 y el fin del año 2021. Ustedes saben que los gobiernos empiezan de marzo a marzo, por tanto hay una corrección ahí que realizar. Poco más de 1.300 en 4 años. Reitero, las cifras son públicas. En 4 años, poco más de 1.300 expulsiones. Según datos entregados por Migraciones, el año 2018 se registraron 302 expulsiones administrativas, el 2019 577, el año 2020 202 migrantes fueron expulsados y el 2021 246, el 2022 en tanto solo 31 y en lo que va del año 2023 se han realizado 239 expulsiones. Le hemos pedido al gobierno de Chile que refuerce nuestras fronteras en Arica, que hoy día están bajo el resguardo de nuestras Fuerzas Armadas, pero que necesitamos reforzar ese plan de infraestructura crítica, porque no es justo que el Perú nos traspase el problema a nosotros. Mientras tanto, este jueves se allanó la vivienda del migrante irregular y presunto testigo de los hechos. Allí no se encontraron más granadas, pero sí municiones, específicamente 13 cartuchos de armas semiautomáticas. Una serie de diligencias se realizaron durante esta jornada en el caso Audios, donde uno de los protagonistas es el abogado Luis Hermosilla. Su oficina fue allanada por Carabineros, mientras que Leonarda Villalobos, la otra abogada, terminó una declaración que se extendió por 1 día y medio. María Luisa Carrión nos cuenta más. Faltaban pocos minutos para las 10:30 de la mañana cuando el movimiento en este edificio en Alonso de Córdoba comenzó a aumentar. Pues voy a hablar con usted porque ahora voy a averiguar lo que está pasando. Después, cuando tenga la información, encantado, bajo la costa. Por orden del Ministerio Público, Carabineros allanó la oficina personal de Luis Hermosilla. Efectivos policiales llegaron y requisaron artículos tecnológicos, entre ellos su celular. Al lugar llegó tan solo unos minutos más tarde su hermano y ahora representante legal, quien insistió en la tesis de que detrás hay una motivación política y un eventual delito. Vas a escuchar a mi hermano y en vez de revisar la grabación que ustedes conocen y revisar los antecedentes, yo creo que hubo delitos. Pero esa es mi opinión. Mi opinión en esto no vale. Lo que vale aquí es la opinión de cohecho. Yo creo que puede haber habido delitos de cohecho. La pregunta que ahora está sobre la mesa y que no quiso responder Hermosilla es quién cometió ese delito, su hermano o los otros 2 implicados. La vivienda de Daniel Sauer fue allanada este miércoles, mientras que Leonarda Villalobos prestó declaraciones al Ministerio Público por largas horas. Comenzó el miércoles y terminó el jueves a mediodía. El penalista, en tanto, a través de su abogado, señaló que está dispuesto a colaborar en la investigación y dar una declaración a la Fiscalía, mientras que las diligencias no paran. Al allanamiento al domicilio laboral de Hermosilla se sumó una diligencia a las oficinas de impuestos internos en Teatinos 120. Fue una diligencia coordinada de entrega de información. El Servicio de Impuesto Interno también tiene un interés, por supuesto, al igual que nosotros, de realizar esta investigación. Ellos también tienen un sumario interno al respecto de los hechos. Por ende, ellos están, por supuesto, muy llanos a colaborar y entregar todos los antecedentes de la forma más rápida y expedita posible. Se espera poder acceder de la misma manera a las oficinas de la Comisión para el Mercado Financiero, que este jueves, por medio de un comunicado, informó que se designó al comisionado Beltrán de Ramón para instruir la investigación interna que tiene por objetivo determinar eventuales infracciones administrativas y responsabilidades funcionarias. Todo esto mientras que desde Estados Unidos el presidente de la República también alzó la voz. Yo a ese grupo
de personas, que no quiero meter a todos en el mismo saco, pero a quienes estén en esas prácticas, les digo muy claramente, tal como los delincuentes que cometen hurtos o asesinatos en las calles, que tengan cuello y corbata no nos intimida en lo más mínimo, los vamos a perseguir con la más fiera convicción que nos otorga tener la ley de nuestro lado. Así que pueden contar con aquello y el señor Hermosilla y quienes sean sus cómplices tendrán que responder ante ello, ante la justicia como corresponde. Justicia que confirmó que el lunes en la tarde tuvo acceso al polémico audio. Fue en esa jornada que al Ministerio Público llegó la grabación. El martes la Fiscalía Oriente abrió una causa de oficio y comienza las diligencias que se han desarrollado en las últimas horas y que ya tienen a 3 personas en calidad de imputados por soborno. Los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer. Creo que una de las cosas que más preocupa es la idea de que pudiera haber una red bastante extendida de corrupción dentro de 2 servicios que la verdad es que uno tenía la percepción, o tiene la percepción de que tenían sus procedimientos bastante bien aceitados, por así decirlo, para prevenir este tipo de hechos. El Servicio de Impuesto Interno ya ha tenido investigaciones previas por casos de corrupción y por lo tanto tiene procedimientos que uno espera que efectivamente prevengan este tipo de casos, y los audios darían a entender que esto es algo que habría estado ocurriendo hace un tiempo. La investigación del Ministerio Público tiene carácter de secreta, pero más allá de lo que dictamine la justicia, hay otras aristas abiertas, sobre todo para Luis Hermosilla. La máxima sanción que nosotros podemos disponer es la expulsión de la asociación, la expulsión del gremio. Si lo que ha ocurrido, lo que puede ocurrir acá, es que la gente empieza a tener la idea de que así se solucionan las cosas en Chile. Las cosas en Chile no se solucionan así. Esto no es una práctica común, extendida, de que aquí en realidad todos los abogados son unos tramitadores, digamos, de facilitaciones frente al Servicio de Impuestos Internos, o frente a la Comisión para el Mercado Financiero, o frente al organismo que sea en el marco de los regímenes regulatorios que hay hoy día y que son tan intensos. Causa judicial que recién comienza y que en sus primeras 48 horas ya lleva 2 allanamientos y una extensa declaración de una de las imputadas, uno de los tantos capítulos que se escribirán en este proceso. Y a esta hora la Cámara de Diputados continúa la discusión en torno a las partidas de la Ley de Presupuesto 2024. Vamos a tomar contacto con Estefanía Bustamante, que está ahí en el Congreso Nacional, atenta a esta larga tramitación. ¿Cómo estás, Estefi? Muy buenas noches. Hola Mati, muy buenas noches. Un largo debate que hasta ahora no ha requerido pasar de largo al menos. Hoy día se va a extender hasta la medianoche, eso dependiendo del ritmo al que va el debate acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, que hasta ahora está debatiendo la partida del Ministerio de Transportes. Pero en total del debate legislativo ya se han aprobado 18 partidas en total. La última es gobiernos regionales, y donde se espera un poco más trabada quizás en la discusión, o más extensa, como ha ocurrido con otras partidas. Hablamos, por ejemplo, de el Ministerio de Educación. Sabemos que ahí habían varias críticas de la oposición a la administración del ministro Nicolás Cataldo. También durante esta jornada se vio la partida del Ministerio de Vivienda marcada también por críticas desde la oposición, críticas políticas también. Por eso desde el oficialismo decían que no se hicieran estos puntos, como por ejemplo las peticiones de renuncia, o también lo que se ha pensado en una acusación constitucional para la próxima semana, que va a ser presentada por un sector de algunos parlamentarios de la oposición, del Partido Social Cristiano. Pero durante esta jornada sacaron cuentas alegres desde el Ejecutivo, porque pese al debate se aprobó la partida del Ministerio de Vivienda, también en la de Salud. Hay buenas noticias, ya vamos a estar comentando de aquello, pero también durante esta jornada se aprobó la partida de Minería. Al menos en lo que yo les comentaba respecto al Ministerio de Vivienda, se concentró en el programa de emergencia habitacional, en este plan entonces que se ha impulsado durante toda la gestión del ministro Carlos Montes y que se pretende potenciar para el 2024. De hecho, se esperan construir 78.000 viviendas con un presupuesto de 58.000 millones de pesos, que significa un incremento del 24% comparado al año 2023. Pasemos a revisar parte de las declaraciones del ministro de Vivienda. Yo creo que tenemos un resultado bastante positivo. Se aprobó el presupuesto del Ministerio de la Vivienda, lo fundamental,
Esto demuestra que más allá de las diferencias hay mucha conciencia de que en este país hay un déficit habitacional fuerte, que requerimos hacer esfuerzos por todos lados para responder a las necesidades de vivienda de la familia. Creo que en general es un presupuesto que recoge lo fundamental. Probablemente hay algún par de aspectos que tenemos que precisar posteriormente. El debate fue fuerte en su momento, especialmente en referencia al caso convenio. Yo espero que en la discusión de las conclusiones de la comisión se haga claridad para ver qué realmente es lo que es el caso convenio, en qué consiste, qué es lo que ocurrió en las 15 regiones. Todo eso es importante que se debata y que haya más información. Bien, ahí lo decía entonces el ministro, parte del foco es que haya más información también a propósito de lo que se ha tomado el debate legislativo, al menos en la partida de vivienda, que fue el programa de asentamientos precarios, este programa que incluía traspasos de fondos que fueron cuestionados, que de hecho los revisó la Cámara de Diputadas y Diputados en una comisión investigadora que está pronta a entregar su informe con las conclusiones, puede ser negativo o positivo. Ahí estaba el análisis entonces respecto a la partida de vivienda. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, que se estuvo viendo en la jornada de ayer, también un poco el día de hoy? Hubo varias cosas que se rechazaron, también aprobadas, pero con respecto a lo rechazado que se va a tratar de negociar en el Senado, está, por ejemplo, los programas de Junji, también se habla de los programas de la Subsecretaría de Educación, la Dirección de Educación Pública, y lo más importante que ha concentrado el debate son los SLEP. Recordemos que precisamente estos servicios de educación han sido cuestionados en el norte de nuestro país. Se ha cuestionado también la gestión del ministro de Educación. Bueno, eso se rechazó y se espera poder dialogar en el Senado, donde se va a retomar el debate después de pasar acá todas las partidas en la Cámara de Diputadas y Diputados. También, eso sí, buenas noticias en la partida de salud, porque hay programas, por ejemplo, de FONASA que fueron aprobados, también de salud mental infantil, y hay otro punto bien importante que marcó la discusión y tiene que ver con los contratos a honorario, que fueron personas que se contrataron durante la pandemia. Hay un compromiso ahí por parte del Ministerio de Salud, recontratar finalmente a estas personas, darles una solución a quienes entonces estaban con contratos a honorarios desde la pandemia. Pasemos a revisar a un grupo de parlamentarios del Frente Amplio que valoraron la partida de salud y las iniciativas aprobadas. El gobierno, y en las palabras del mismo ministro Marcel lo dejó en claro, se comprometió a incorporar en el protocolo de acuerdo la posibilidad de contar con un plan de infraestructura en salud mental que no solamente hable de esta ley de presupuestos, sino tenerlo contemplado en proyección en futuro hasta el 2030, y creemos que ese es el paso que necesitamos para poder avanzar de manera concreta en una necesidad que tiene prácticamente la mitad de la población en Chile. El 8,05% que aumentó el presupuesto de salud, gran parte de ello va a aumentar la resolución interna dentro de la red asistencial de la lista de espera. Todos los días salen de la lista de espera 2.500 cirugías, por ejemplo, pero también producto de que hay un aumento de la cantidad de especialistas que están derivando hacia el sistema, hay ingreso de cerca de 2.000 personas nuevas a la lista de espera que tienen un día, así como hay otros que ya tienen 300 días. Entonces, las estrategias están bien orientadas, la cantidad de recursos están muy bien orientados. Hay un acuerdo entonces, Mati, para dar continuidad a aquellas personas que estaban contratadas a honorarios desde la pandemia. Se promete llenar al menos 2.000 cargos entonces que ahora están disponibles para el año 2024. Eso en la partida de salud, donde el Ejecutivo ha sacado cuentas alegres. También en vivienda, pese a las críticas políticas que se dieron en el debate desde la oposición, a puertas a lo que podría ser una acusación constitucional. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Se espera que sea hasta la medianoche el debate acá en la sala de la Cámara. Se va a ir viendo cómo va el ritmo en las horas que quedan para, por ejemplo, pasar de largo, pero se ve difícil considerando que hasta ahora se han aprobado 4 partidas durante la jornada. Ayer se aprobaron un total de 8, así que lo más probable es que esta jornada va a seguir el día de mañana hasta total despacho acá en el Congreso. Muy bien, así lo esperamos, pero de todas maneras queda un largo rato todavía. Muchísimas gracias por el trabajo, Estefanía, y hasta mañana. Que estés bien. Nos vemos, Mati. Buenas noches.
Lo hemos visto, diversas denuncias se han captado por el ojo del público por la inseguridad que viven los pasajeros de taxis y aplicaciones de transporte. Secuestros, abusos, golpizas y asaltos son algunos de los hechos que los usuarios relatan y que mantienen en alerta a las autoridades y también a la ciudadanía. Colomba Eijols nos va a contar de este tema. Esta es su nota. Yo salí de Hilaria, de Banana, estaba en la calle, me tomé un taxi, yo me senté en la parte de atrás, sola, había un tipo y después pasaron 3 minutos, el gallo cómplice abrió la puerta del auto, entró otro tipo diciéndome que le pasara todas mis cosas, me aforró un combo, después me aforró otro, y después otro, y después otro. Fue en este lugar donde el pasado 31 de octubre por la madrugada, la joven que relata los hechos solicitó un taxi sin pensar en lo que ocurriría. Me dejaron con muchas lesiones graves, me agredieron sexualmente, me abusaron sexualmente. Casi a la misma hora, otro joven solicitó un Uber luego de participar en una fiesta en este mismo centro de eventos. Su caso se hizo público cuando su padre relató que a los pocos minutos de que su hijo se subiera al vehículo, un sujeto cómplice se subió al móvil, lo agredió, le robó sus pertenencias y lo terminaron por abandonar en Lampa, a unos 30 kilómetros desde donde me encuentro. La carta al director por la cual esta escena se hizo conocida relata que el auto partió a una gran velocidad y circuló aproximadamente 1 hora con el joven cautivo al interior, quien les pedía que por favor lo bajaran porque ya les había entregado todo lo que tenía. No sabemos el lugar exacto en donde el joven fue abandonado, pero estas imágenes le pueden mostrar lo eriazo del sector y lo oscuro que debe ser de noche. Los equipos de seguridad se pusieron prontamente en contacto con la familia y con todos los afectados. Y desde el punto de vista de Uber, estamos en proceso de seguir investigando qué es lo que pasó, tratando de colaborar con Carabineros, Fiscalía, cuando nos requieran de la información. El conductor no, según la actividad en la plataforma, no coincidió en el punto de origen con el pasajero, según la actividad que nosotros vemos desde nuestra plataforma. Los sucesos y la respuesta que entregó la aplicación llevaron a las autoridades y conductores a pronunciarse en la materia. Esto no me extraña porque existen cuentas falsas, esto lo hemos hablado 1000 veces. Esto no solamente le afecta a los pasajeros, sino también le afecta a los conductores. Yo creo que las plataformas tienen que contar con un canal expedito de respuesta. Ante una situación como esta tienen que existir algunos botones de alarma. Yo pensaba, tiene que haber alguna capacidad de ese pasajero de poder reaccionar y que la plataforma despliegue también sus esfuerzos. Los parlamentarios solicitan la pronta tramitación del reglamento de la ley Uber que el Ministerio de Trabajo debe ingresar a Contraloría antes del 19 de enero de 2024 para luego entrar en vigencia. Yo creo que las aplicaciones tienen que mejorar sus estándares, cómo reclutan quienes trabajan en sus aplicaciones. Tienen que mejorar su ciberseguridad. Y las autoridades tienen el deber de precisar de mejor manera los reglamentos. Aquí hay un reglamento que tiene que ser categórico y claro. Yo siento que el gobierno tiene una responsabilidad que hasta la fecha no ha cumplido adecuadamente. El reglamento de la ley sea un reglamento bien estricto que se apegue al sentido de la regulación que se quería dar en esto, porque hay que recordar que las aplicaciones son totalmente desreguladas, no tienen ningún tipo de responsabilidad, le trasladan cualquier responsabilidad al propietario del vehículo, al conductor del vehículo, y eso la verdad las cosas es que a la hora de poder demandar o tener un conflicto judicial equivale a ninguna expectativa respecto a la persona que ha sido afectada. En realidad es una ley que regula a todas las plataformas de transporte privado de pasajeros, es que puedan dotar de condiciones básicas de transparencia para el usuario y también para los conductores. Por su parte, el ministro de Transporte aseguró que las autoridades se encuentran en proceso de diálogo con los conductores, empresas, dueños de vehículos, tanto taxis como de aplicaciones, y que están a puertas de poder avanzar para poder tener el reglamento definitivo. Y esperamos que este reglamento venga justamente a poder reglamentar este tipo de servicios para que se puedan dar de la forma más segura posible. El caso que fue denunciado en el diario justamente levanta y destaca la enorme necesidad que tenemos acá, que es que este tipo de servicio que está completamente fuera de la normativa, fuera de la legalidad, pase a hacerlo dando garantías de seguridad para todos. Diferentes aplicaciones de transporte también se pronunciaron al respecto a través de comunicados que detallan las medidas de seguridad que tienen. En el caso de Cabify, declararon que para ellos la seguridad de sus pasajeros y conductores es parte esencial de su propuesta de valor desde que iniciaron sus operaciones en Chile en 2012. Es por ello que cuentan con robustos procesos internos y protocolos que ayudan a prevenir incidentes e ir mejorando constantemente.
Didi, por otro lado, aseguró que las cuentas de los conductores son activadas únicamente tras una robusta revisión de documentación personal, la cual verifica que no cuenten con antecedentes que puedan comprometer la seguridad de pasajeros. Asimismo, se confirma que la cédula de identidad ingresada en la aplicación corresponda al conductor, así como su licencia de conducir y los documentos del vehículo. Los usuarios de estas aplicaciones de igual manera se protegen de sucesos como los narrados a través de medidas que aseguran aportan para su tranquilidad. Generalmente hacemos como que alguien más pida el Uber, como para que nos vayan rastreando la ubicación en vez de pedirlo solamente nosotras. La verdad es que no pido Uber así, si es que antes ahora trato de evitarlos. Ya no ocupo, la verdad. Antes ocupaba más, por lo mismo. El tema de los asaltos ya no. No, ya no. Prefiero mejor cuidarme. Yo me voy sola, pero también mando la ubicación real a mis compañeros. No, muchas veces tomo Uber sola, mayormente lo tomo con amigas o con mi familia, pero cuando tomo Uber sola siempre voy hablando con mi mamá o le mando la ubicación y todo el tema, que la misma aplicación de algunas tiene como la parte para llamar y todo el tema si hay algún problema. Las circunstancias que rodean estos incidentes se encuentran actualmente bajo investigación en Fiscalía, anticipando que la justicia se ejerza prontamente. Y sigue esta primavera anómala, extraña por decirlo menos, porque para este fin de semana se pronostica la llegada de un nuevo sistema frontal, el que dejará lluvias en la zona centro-sur y ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en sectores cordilleranos. ¿Cuál es la causa? El fenómeno del Niño, el que no solo está presente en Chile, sino que en toda América del Sur. Camila Ejía tiene el detalle. Otro viernes, otra lluvia. Después de alcanzar los 24 grados en la capital, se anuncian precipitaciones para el inicio del fin de semana a partir del mediodía, en los que podrían caer hasta 2 milímetros de agua. Un sistema frontal que impactará con una mayor intensidad al sur del país, llegando a los 25 milímetros en la región del Maule. Muy extraño el tiempo este año. Y es lo normal ahora, la variación brusca. Nos tenemos que acostumbrar y andar con capas, irla sacando. La primavera es así, está volviendo a ser como era antes. Es un sistema frontal de características frías, en el sentido de que viene avanzando de mar a cordillera, pero de suroeste a noroeste. Viene acompañado con una corriente en chorro, que eso es importante, en el sentido de que un chorro polar frío. En general, hemos tenido eventos de precipitaciones, pero eran mucho más acotadas y pequeñas. Principalmente en esta época, las precipitaciones que teníamos eran por neblina, garugas en precordillera, etcétera, pero precipitaciones de este nivel no son muy comunes. Un evento que en el sector cordillerano estará acompañado de fuertes ráfagas de viento, las que podrían sobrepasar los 80 kilómetros por hora. Hay publicado un aviso también por viento blanco, esta corriente en chorro, que son vientos fuertes, va, digamos, que hacer que la nieve se levante, digamos, desde la región metropolitana hasta la región del Biobío. Desde la Dirección Meteorológica no descartan tener más precipitaciones en lo que queda de noviembre, todo a consecuencia del fenómeno del Niño. Que está con bastante fuerza este año y se estima que va a seguir hasta como abril del próximo año. Eso no significa mayores temperaturas a nivel del Océano Pacífico hacia el lado de Sudamérica. Tras el invierno más lluvioso de la última década o el octubre con más precipitaciones en la región metropolitana, la mega sequía en el país persiste y el agua caída en esta fecha se convierte en un problema para el sector agrícola. Los frutales principalmente se ven muy afectados. Hay bastantes producciones que ya han perdido buenos porcentajes de producción. Golpea las flores, las rompe, también aumenta la humedad, aumenta la presencia de hongos. Hay que agregar más insecticidas, por ejemplo, cosas así. Mientras en Chile vivimos el calor y la lluvia al estilo de la primavera, en Brasil el panorama es muy distinto. El territorio brasilero tiene cientos de ciudades en alerta máxima tras pasar los 50 grados esta semana. Si miramos el mapa, 2/3 del país están en naranjo o rojo por la emergencia y 3 estados están en zona de riesgo. Llevamos 6 meses consecutivos en todo el continente sudamericano con temperaturas récord. Eso nunca se había registrado. Altas temperaturas que podrían llegar a nuestro país a inicios de diciembre. Vamos a tener temperaturas muy altas este año, muy probable, porque también tenemos un océano muy cálido, con la temperatura que ya se alcanza normalmente en diciembre, enero, febrero, que va a hacer que también acá se nos empiece a disminuir la cantidad de nubosidad y tengamos temperaturas altas, pero sería otra ola, no lo misma que esa. Los pronósticos estiman temperaturas de hasta 40 grados en la zona central del país, los que bajo el contexto del fenómeno del Niño podrían presentar jornadas de calor y lluvias, una primavera a la antigua, a la que habrá que acostumbrarse entre las cambiantes condiciones climáticas.
El presidente Gabriel Boric y la ex coordinadora sociocultural de la presidencia, Irina Karamanos, confirmaron el término de su relación. El mandatario fue el primero en anunciarlo a través de su cuenta de Instagram. En esta publicación, el presidente pidió respeto por la privacidad de ambos. En entrevista con Paula Escobar para el programa Influyentes de CNN Chile, Irina Karamanos también se refirió a esta separación y afirmó que de todas formas continuará el apoyo mutuo al proyecto político. Vamos a revisar un adelanto de esta entrevista que se emitirá este domingo a las 18:30 horas por las pantallas de CNN. Entonces él cuenta con todo mi soporte, mi orgullo y mi respeto en eso. También decir en el fondo que lo que cambia finalmente es nuestra proyección de un futuro juntos. Pero tomamos caminos separados, lo que no significa, por ejemplo, que sigamos comunicándonos, nos comunicamos permanentemente. Eso no cambia y tampoco cambia el respeto, el apoyo incondicional y además que hay una gratitud y un cariño infinito. Él es una maravillosa persona, además. En medio de su viaje a Estados Unidos, el mandatario también se refirió al tema y descartó los cuestionamientos a su equipo de seguridad. Esto luego del oficio que presentó el diputado Andrés Joanet. Doloroso como todo quiebre amoroso, pero es también sano, nos seguimos queriendo infinito, nos vamos a seguir cuidando, vamos a seguir siendo compañeros de proyecto político, de militancia. Y respecto a la preocupación, yo entiendo que no es de algunos, sino de un diputado sobre mi seguridad. Le agradezco mucho que esté preocupado de mi seguridad y que no tiene nada que temer. Y lo invito a que, dicho esto, todos respetemos la vida privada del resto. Nos vamos a Argentina, ya estamos viendo a nuestra compañera Mónica Rincón porque se está ya acortando la fecha para el día clave, el día que se va a vivir el balotaje. Mónica Rincón, ¿estás ahí? Detrás tuyo está la Bombonera, cuéntanos cómo estás, muy buenas noches. Bueno, Matilde, este no es un nuevo segmento de CNN Deportes desde Argentina, no me equivoqué, no. Este es el segmento de las elecciones de Argentina. Se escuchan unos gritos porque está jugando aquí en la Bombonera. Miren qué preciosa la vista que tenemos para ustedes. En este lugar está jugando ni más ni menos que Argentina con Uruguay. Un partido donde Messi está en la cancha, donde hasta ahora no quiero que peligre el trabajo de Rodrigo Herrera, pero he de comentar que la definición o la mayor posibilidad de definición la ha tenido hasta ahora Uruguay, aunque dicen que remonta Argentina. Todavía sin goles en este encuentro. ¿Y por qué venimos para acá? Porque el fútbol y la política tienen muchísima relación. De hecho, hay una tremenda disputa en medio de esta campaña presidencial porque Mauricio Macri, el expresidente que apoya a Javier Milei, está postulando a vicepresidente de Boca, quiere volver a sus orígenes, y por otro lado, a la lista rival la apoya Sergio Massa, a Riquelme, el actual presidente. Entonces están estas disputas del fútbol, que porque el fútbol tiene mucho de poder, de atracción, de masas, y lo sabemos así. Y lo sabe también, valga la redundancia, Sergio Massa, y lo sabe también Javier Milei. Hay canchas que son parejas, otras que son disparejas. Lo que se ha habido hoy día son dos jugadores, porque aquí se enfrenta Uruguay y Argentina, pero en la cancha del domingo se enfrentan dos jugadores, Massa y Milei, muy parejos en los sondeos, con una alta cantidad o de indecisos y votos blancos o de voto oculto que no se quiere revelar aún en su preferencia en las encuestas. Hay dos partidos entonces que se están jugando, uno hoy día, otro mucho más importante claramente para este país que tiene pasión por el deporte, y hay cuestionamientos de que la cancha no está tan pareja, de que no es tan limpia, y hay una gran polémica que les voy a contar más adelante. Pero vamos con lo de hoy. Hoy día, en la mañana, antes de que el fútbol se tomara el ambiente de Buenos Aires, lo que hubo fue cierres de campaña. En Córdoba estuvo Javier Milei, porque en Córdoba, porque ahí hay 1.800.000 votos que se disputan de parte del
que son los que obtuvo, no solo en Córdoba, evidentemente, pero tiene liderazgo el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Ahí llegó ya ante una multitud, hay que decirlo, Javier Milei cerró su campaña, diciendo además que había que votar con esperanza, no hacer caso a la campaña del miedo que él denuncia. Fue un acto súper masivo entonces el que se vio en Córdoba con su compañera evidente y sobre todo con la señal de quien vamos a tener en un ratito más, recordando la entrevista exclusiva que le realizamos, Patricia Bullrich. Así de importante es en la figura en Argentina en tratar de convocar sus votos, porque estuvo en el acto, fue figura central y recibió el agradecimiento de Javier Milei, que antes decía que era una montonera por el pasado que tuvo de apoyo a este grupo y ha dicho que nunca del grupo directamente, pero por el apoyo que le dio a través de una organización en la dictadura a los montoneros, y le decían tirabombas de montoneros, le decía Javier Milei, mataste niños en jardines infantiles tirando bombas. A pesar de esas duras consecuencias, se han recompuesto, se han tratado de recomponer, política es política, las relaciones, y hoy fue figura central Patricia Bullrich, nuestra entrevistada en exclusiva, fue figura en el cierre de campaña de Javier Milei. ¿Qué hizo? Vamos al otro lado, porque ayer estuvimos además en el precierre aquí en Buenos Aires, en Ezeiza, de Javier Milei. Se lo mostramos en directo y lo contamos y lo cubrimos extensamente. Hoy día estuvimos en el cierre de campaña en Buenos Aires de Sergio Massa. Sergio Massa, que en la mañana estuvo con los empresarios, conversó con los empresarios, les dio a conocer sus puntos de vista políticos y económicos, como también lo hizo ayer Javier Milei, ¿no? Van juntándose con uno y con otros. ¿Quiénes se juntaron? El grupo de los seis principales gremios de los empresarios aquí en Argentina. Estuvieron con él. Y quiero que revisemos también, porque después, más adelante, Massa se trasladó. Ahí, bueno, tenemos un problema de audio. Está en un partido muy importante, Argentina-Uruguay, por lo tanto, muchas veces cuando hay tanta gente conectada, se producen estos problemas con las señales. Y vamos entonces a tratar de reponer el contacto con Mónica Rincón. Vamos a... ahí, bueno, está terminando cada uno de los candidatos sus campañas, el cierre de campañas. Milei lo está haciendo en Córdoba, Massa lo está haciendo ahí en Buenos Aires. Veíamos a Mónica tratando ahí de abordarlo en el auto. Estábamos viendo esa imagen, Mónica, mientras restablecíamos el audio. Cuéntanos. Sí, bueno, es que te digo que fue dificilísimo, solo alcanzó a decir, porque se cortaron cables, bueno, fue un caos la salida, y lo que dijo fue que el día del domingo era muy importante para la democracia en Argentina, eso nos dijo, y luego mandó un saludo a Chile y dijo que las relaciones iban a ser excelentes, también se lo dijo parte de la prensa que estaba ahí presente, y bueno, fue eso, y después se fue rápidamente y raudamente Sergio Massa. Quiero que revisemos lo que dijo ante los empresarios en la última intervención pública, antes de que mañana comience la veda electoral, Sergio Massa. Y sobre todas las cosas valoramos el volumen y la diversidad, ¿no? Poder haberle podido contar al campo cómo vamos a bajar las retenciones, haber podido contarle al sector construcción cuánta inversión pública vamos a poner en marcha, haber podido contarle cómo vamos a bajar la inflación y cómo vamos a fortalecer las reservas a lo largo del próximo año, contarles también cuáles son nuestras miradas respecto de las relaciones internacionales de Argentina y cómo eso influye en el mercado de trabajo de la gente. Me parece muy importante en un momento en el que los argentinos están decidiendo, hay argentinos que todavía tienen dudas, que necesitan que les aclaremos, que les detallemos para poder confiar y poder elegir con libertad. Así. ¿Cómo son los equipos como los que juegan aquí en la Bombonera? Y en este caso, ¿cómo son las fanaticadas que vimos llegar y conversamos con todos ellos antes del partido? Fieles, cohesionados, no se dividen, son grupos compactos, todos los argentinos con Argentina y por supuesto con Uruguay, todos los uruguayos que llegaron acá también con su garra, charrúa, juntos para aunar fuerzas, son cohesionados. Bueno, no es lo que está pasando en los equipos, en uno de los equipos son tres los principales en la política argentina, uno es el peronismo, el otro es la Libertad Avanza y hay un tercer equipo, pero ese equipo está bastante fraccionado y golpeado por las derrotas, también pasa en el fútbol, ¿no? Y me refiero a Juntos por el Cambio, que tiene
tiene divisiones, los radicales sin querer apoyar a Milei, el PRO de Mauricio Macri y Patricia Bullrich sí apoyándolo. Conversamos con Dania Tabela, diputada de la Unión Cívica Radical, específicamente del ala de Evolución Radical, muy crítica de Javier Milei. Esta es parte de su análisis. El gobierno de Sergio Massa va a enfrentar la credibilidad, ¿no? Que la sociedad le crea a lo que va a hacer, porque él viene de ser o viene siendo el ministro de Economía de esta etapa de crisis tan aguda que ha tenido el gobierno de Alberto Fernández. Como principal fortaleza de Sergio Massa, creo que a diferencia de Alberto Fernández, donde no pudo nunca asumir la responsabilidad o si se quiere la conducción real, el poder de mando desde la presidencia, porque había un doble comando con la vicepresidenta Cristina Kirchner, Fernández de Kirchner. Me parece que Sergio Massa es una persona que ya viene con otro tipo de decisión y con otro tipo de recorrido político. Las estrategias en una segunda vuelta, sea en el país que sean, más que a veces hablar de lo propio, es tratar de enlodar al del frente. Ha sido bien sucio, no tanto fair play como esperaríamos que hubiera acá. Seguimos en la Bombonera escuchando los gritos de los fanáticos de Uruguay y de Argentina. Y esos gritos también se escuchan entre los partidarios de Massa y de Milei. De Milei hoy día en su cierre en Córdoba, de su cierre en una escuela Carlos Pellegrini, de los jóvenes que salieron cantando Massa presidente. ¿Qué dijeron de ese encuentro? En general había harto entusiasmo, también algunas voces críticas, pero sobre todo hablaban de la defensa de la educación pública. Escuchemos a esos jóvenes. ¿Por qué te gusta Massa? Y me parece más atractivo que Milei. Milei atenta contra los derechos humanos, planea hacer un cambio total del país y la verdad me parece descabellado. Todavía no estoy 100% seguro, pero estoy más inclinado a Massa. ¿Qué te parece Milei? Y Milei también me parece que en sus propuestas sociales principalmente son una locura. Algunas cosas... ¿Qué edad tienes? 16. ¿Puedes votar? ¿Vas a votar? Sí, voy a votar. ¿Por quién vas a votar? Voy a votar a Massa. ¿Sí? Pero no estoy tan convencido con Massa en sí, pero la figura de Milei me parece realmente muy horrible para el país y por todo lo que propone y por todo lo que dice. ¿Son del colegio? Bueno, no solo los jóvenes estuvieron presentes en esta reunión, quería pedirles si podemos revisar ahora, no lo teníamos planeado así, pero les quiero invitar a que revisemos lo que dijo el presidente de la Cámara Argentina de Comercio. Me refiero a Mario Grimman. ¿Por qué es relevante? Porque estamos hablando de un país que tiene 140% de inflación, 42,8% según la nueva medición de la Universidad Torcuato Di Tella de pobreza. 5 millones de argentinos están en la indigencia. El tema económico, por supuesto que es fundamental. Y aunque es cierto que la recuperación de Sergio Massa desde las PASO es bien asombrosa, este es el peor resultado del peronismo, uno de los peores en su historia. Estaba en la reunión de empresarios hoy de la mañana Daniel Scioli. Bueno, cuando Scioli se postuló, en ese momento con un peronismo fragmentado porque el propio Sergio Massa se había ido en su momento al peronismo y había formado el Frente Renovador. En ese momento Scioli saca más votos que los que sacó con el peronismo unificado ahora Sergio Massa. Claro, se recupera mucho las PASO, pero todavía son, por ejemplo, 3,5 millones de votos menos que los que obtuvo Alberto Fernández. Y por lo tanto, entonces se dice aquello y las pérdidas de algunas bancas de senadores y de diputados, en otros casos aumentos, dependiendo de la fuerza que estemos midiendo y las provincias y los lugares que estemos midiendo, pero no es un buen resultado, por lo menos en lo presidencial no lo es, y tampoco necesariamente para lo que esperaban en las legislativas. Nadie tiene, ni Massa, pero menos Milei, la fuerza necesaria para llegar a implementar leyes. Por ejemplo, le faltan 20 y tantos diputados a Sergio Massa, si es que él fuera el presidente, y 91 diputados a Javier Milei. ¿Podría contar con algunos de Juntos por el Cambio? Sí, pero no más de 30 necesariamente le darían un apoyo cercano, cerrado, no necesariamente incondicional, pero importante, ¿no? Por lo tanto, es muy importante lo que se logre, cómo, cuándo, en qué ritmo hacer las reformas económicas necesarias. Una línea mucho más de continuidad, más proteccionista probablemente, pero que dice que va a hacer reformas, la de Sergio Massa. Una política de shock, dijo Javier Milei, que ya sabemos que habla de dolarizar, que habla de cerrar el Banco Central, pero Patricia Bullrich nos dijo en esta entrevista exclusiva que no iba a ser un cierre propiamente tal, sino que quitarle facultades como, por ejemplo, la capacidad de emitir dinero y con ello crear inflación. Son las palabras de Patricia Bullrich las que repetimos. Entonces quiero que revisemos ahora justamente
una opinión importante, relevante, que es justamente la de Mario Grimman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio. Mucho nos estamos jugando. Como en cada elección, la Argentina es un país complejo, sanguíneo, como si fuera un Boca River permanente. Se está jugando un modelo de país, un modelo que hasta ahora no ha funcionado y que hay que cambiarlo de manera estructural. Es un cambio profundo, difícil, complejo. La Argentina no es un país que tenga problemas económicos. La Argentina lo que tiene es un problema cultural, porque en economía felizmente tenemos extraordinarios recursos naturales y tenemos extraordinarios recursos humanos. El problema es que la política ha fracasado, por eso es que se necesitan estos cambios. Ojalá que el próximo presidente, cualquiera que sea, nos lleve por el camino del cambio para ser un país normal. Bueno, llegamos entonces a los momentos de las definiciones para muchos, para muchas. Aquí todavía no hay goles en la Bombonera, pero la pasión no se apaga. Y tampoco se apaga la pasión de los partidarios de Sergio Massa y de Javier Milei, ¿no? Aunque atención, porque votos o pasión propia, votos propios, ¿cuáles son? Los de la primera vuelta. Lo que logren para el repechaje, para el balotaje, como le dicen en Argentina, son lo que se llaman votos prestados. Y esos votos prestados no son necesariamente un apoyo firme. El apoyo firme es la base que obtienen en la primera vuelta. Además, con una fragmentación política, además, evidentemente, con una situación complicada, y lo saben bien quienes son políticos expertos y avesados. Nadie lo va a tener fácil, sobre todo con las reformas que implican de alguna manera ajuste fiscal. Porque todos hablan de que hay que reducir el déficit fiscal. El punto es en qué se va a dejar de gastar. Por supuesto que lo ideal sería en lo que se gasta mal, pero también se van a tocar áreas sensibles, y el poder de los gremios no es menor en Argentina, es un sector muy, muy poderoso. Por ende, también tenemos la opinión, hemos conversado en el pasado con Pablo Moyano de la CGT, y él mismo nos dijo, cualquier derecho que nos quiten a los trabajadores, otros dicen, usted es más bien ya un empresario, él dice, no, yo soy un dirigente gremial. En fin, más allá de esa discusión, han dicho y les han puesto un pliego de exigencias de cosas que no quieren que se eliminen de los derechos sociales, y específicamente de los derechos de los trabajadores, y en particular de los trabajadores del transporte. Se lo pusieron a ambos candidatos, y eso se leyó no solo como una rayada de cancha, sino también como que sabían que existía la cierta posibilidad de que Javier Milei llegara a la presidencia, y por lo tanto también a él le estaban hablando, porque si no creyeran que eso es posible, entonces no sería necesario hacerle ese rayado de cancha. Fue también una manifestación de poder. Y poder también tiene en sus manos cuánto logra convocar, va a medir también su poder, ya no como candidata, porque ya no está en la cancha definitoria del domingo como están así Uruguay y Argentina, en esta cancha aquí en la Bombonera, donde más de 54.000 personas tienen abarrotado este estadio, tanto que estamos viendo tras las rejas a muchas personas que se quedaron, tengo que contarles, con entradas, la verdad que eran entradas truchas, Matilde, y se quedaron fuera, no pudieron entrar, mucha decepción entre estas personas, algunos de ellas se han retirado. Conversamos entonces con alguien que no se va a medir en la cancha presidencial, pero cuánto logre traspasar de su apoyo va a medir también su liderazgo. Quiere seguir siendo la líder, quiere disputarle, incluso creen algunos, el liderazgo a Mauricio Macri. Me refiero a Patricia Bullrich. Fue candidata, salió tercera, no pasó a la segunda vuelta y rápidamente le dio el apoyo, algo que le costó hartas críticas, a Javier Milei. Pero ella defiende y reivindica aquello, aunque sostiene que no recibió de vuelta el apoyo que merecía, que no todos la apoyaron, entre otros los que perdieron frente a ella en las primarias desde dentro, Juntos por el Cambio. Quiero que revisemos entonces cómo cree justamente, cómo cree que fue ese apoyo, qué le faltó y cómo evalúa también el apoyo de los presidentes, de los expresidentes más bien, de América Latina y de otras latitudes a uno y a otro candidato. Escuchemos a Patricia Bullrich. ¿Pero se resolvió? ¿A usted la apoyaron como usted hubiera esperado que la apoyaran? Honestamente. No. ¿No la apoyaron como usted hubiera esperado? No. ¿Macri la apoyó como usted hubiera esperado? ¿Desde el comienzo? No, sí. Porque, honestamente, Patricia, cuando uno ve las declaraciones del comienzo, casi como también haciéndole guiños a Milei. Pero Macri me apoyó, digamos, en algún momento él planteó que el cambio era más amplio que lo que podíamos representar nosotros, pero yo siempre sentí el apoyo de él. ¿Y quiénes no la apoyaron como usted esperaba? Bueno, a ver, aquellos que de alguna manera perdieron las PASO y siguieron como en la misma línea política, como si nada hubiera pasado.
Bueno, Mónica, claramente ahí hay una división que se va a tener que enfrentar, cual sea el resultado. Claro, un resultado favorable para Milei, claro, endulzaría más las cosas dentro si no, de... llámeme por teléfono, hagámoslo por teléfono, si no. Mónica, no nos está escuchando. Bueno, vamos a seguir restableciendo el contacto. Sí, tú me estás escuchando. Ya, entonces sí, nosotros también te escuchamos, por eso te vamos a llamar. Podemos seguir. Te vamos a llamar. Bueno, Ya, lo que te estupendo. decía es que lo que refleja esto es cómo va a quedar luego si se convierten en oposición, porque claro, de ser gobierno se endulzan todas las asperezas que hay hasta ahora, pero si no, ahí se va a desatar una guerra interna bien fuerte. Dentro del oficialismo hasta ahora también, porque recordemos que ya Massa ni siquiera se refiere ni al presidente, ni menos a Cristina Fernández. Ahí cada uno está tensionando y está tensionado por su propio sector. Por lo tanto, hay muchísimas derivadas que se van a comenzar a desencadenar luego de las elecciones de este domingo. No solamente quién gana, que es lo más importante sin duda, pero también quién va a tener al frente como oposición, porque eso es muy importante para la estabilidad de un gobierno. Sí. Bien, Mónica. Bueno, ahí se nos pegó la comunicación con Mónica. ¿Tienes algo más que presentar desde Buenos Aires? Bueno, vamos a volver con Patricia Bullrich, parte de esta entrevista de Mónica Rincón, y les dejamos este segmento. ¿Se retomó? ¿Difícil un gobierno Javier Milei? La Argentina hace muchos años que tiene una gran contradicción. Y esa contradicción es que cada vez que gobierna alguien distinto al peronismo o al kirchnerismo, le ponen palos en la rueda, le impiden gobernar, le hacen paros, le sacan los piqueteros a la calle. Entonces, es una práctica muy permanente del peronismo y en este caso de Massa. ¿Y la consecuencia cuál tiene que ser? Bueno, la consecuencia tiene que ser cambios en el Código Penal, que tenga consecuencias, cambios en... O sea, que sancione esas conductas. Sanciones penales, sanciones dinerarias a las organizaciones, sanciones de quita de personería a gremios, para que realmente se sepa que no se puede hacer cualquier cosa, no podemos vivir en el desorden total y absoluto. También se refirió en esta entrevista exclusiva a Patricia Bullrich al apoyo que le han dado. Bueno, vamos a volver a presentar esa parte de la entrevista que, como decía Mónica, Patricia Bullrich está en exclusiva hablando a CNN Chile. Vamos a terminar de escuchar la entrevista. Vamos a eso, ¿qué le parecieron esos apoyos? Porque la expresidenta Michelle Bachelet desde Chile apoyó, entre otros, la estoy nombrando porque la gente que nos ve la conoce a ella, apoyó a Massa en una carta en que hablan de los tintes o de las prácticas antidemocráticas. A mí me parece raro, ¿no? Por ejemplo, lo de Michelle Bachelet. Ya, pero ¿por qué le parece raro lo de Michelle Bachelet? Porque yo creo que, digamos, Michelle Bachelet es una persona que siempre ha tenido una mirada más socialdemócrata y si hay algo lejano a ese pensamiento es el peronismo. No, lo raro es que los presidentes apoyen presidentes. Ya, okay, lo razonable... El expresidente Sebastián Piñera apoyó a Milei. Sí, pero lo razonable es que no se entrometan en las elecciones internas. Bueno, aquí estamos con la Bombonera a nuestras espaldas. Todavía no se define el partido de Uruguay con Argentina y tampoco... Bien, gracias Mónica por este despacho. Hemos tenido problemas con la comunicación, pero lo más importante, ahí está el contenido de la entrevista. Así que mañana esperamos nuevamente un contacto contigo. Muy buenas noches. Bueno, y nosotros aquí, junto a Jacinta Molina, vamos a revisar el resto de las noticias internacionales que están bastante importantes, porque
finalmente España tiene un nuevo gobierno. Exactamente, y liderado, ¿cómo estás, Mati? Buenas noches, por el mismo hombre que se desempeña actualmente de manera interina en ese cargo, luego de haber convocado anticipadamente a elecciones cuando estaba ahí su fuerza política, me refiero al Partido Socialista Español, debilitada en las urnas en comicios locales. Por eso se gesta toda esta situación que tiene su desenlace, entre comillas podríamos decir, el día de hoy con esta ya investidura que obtiene Pedro Sánchez en el Congreso con 179 votos. Y digo cierra entre comillas porque esta nueva legislatura que va a comenzar cuando ya de manera formal el día de mañana en la mañana asuma el cargo junto al rey en esta ceremonia que está planificada, lo cierto es que se da en medio de tensiones. La tensión que existe con protestas incluso que se han registrado también esta tarde en contra de esta ley de amnistía pactada entre socialistas, Sánchez, por cierto, y también el independentismo catalán. Claro, parte porque de básicamente lo que es liberar a todos los que estaban retenidos luego de este movimiento independentista del 2017. Exactamente, y son delitos de hecho desde el año 2012 en adelante, es decir, considera hechos que sucedieron antes de ese 2017 cuando ocurre esta consulta unilateral. Pero te invito, Mati, a que revisemos lo que fue esta jornada en España con esta votación y también qué se viene para los próximos días en ese país con este triunfo obtenido por Pedro Sánchez. Declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a Su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno. Durante varios minutos se escucharon sin cesar los aplausos en el Pleno del Congreso de los Diputados de España. Era el triunfo de un experimento que Pedro Sánchez lanzó a fines de mayo pasado, cuando se la jugó por el todo o nada y convocó elecciones anticipadas tras el mal resultado de su partido en los comicios municipales. Este jueves, casi 6 meses después de esa decisión, logró ser elegido por tercera vez presidente del gobierno. A los 179 diputados y diputadas que han comprometido su voto y que representan nada más y nada menos que a 12.600.000 ciudadanos de nuestro país, a todos ellos y a todas ellas, moltes gràcies, esquerrik asko, muchas gracias. Y pese a la crisis política que dio origen a este proceso, Sánchez ganó la investidura obteniendo más votos que en las otras 2 ocasiones en las que tuvo que someterse a este debate. Un logro que consiguió con el apoyo de los independentistas catalanes a cambio de presentar una ley de amnistía para los condenados por el proceso separatista. Durante el debate del miércoles, dicho grupo parlamentario condicionaba la estabilidad legislativa al avance de sus negociaciones, que incluyen discutir un eventual referéndum de autodeterminación. Y es que nosotros no es que no tengamos fe, es que le tenemos memoria. No se la juegue. Créame. Señorías. Con nosotros no intente tentar a la suerte porque no le va a funcionar. Su discurso no ha sido un discurso valiente. Si estamos aquí hoy es para hacer que las cosas cambien de verdad. Y si estos cambios no son posibles, si no se avanza, no apoyaremos ninguna iniciativa que se presente desde su gobierno y desde su mayoría. Las tensiones no solo se adelantan por ese sector. Al no haber abstenciones, esta también se ha convertido en la investidura exitosa que más votos en contra ha tenido la nación en su historia democrática. Fueron 171 votos por el no, encabezados por el Partido Popular, la formación opositora que, si bien obtuvo la primera mayoría en las elecciones del 23 de julio pasado, no logró conseguir los apoyos suficientes para formar gobierno. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, fue uno de los primeros en felicitar al presidente recién investido, pero con una advertencia de por medio. Le he dicho al presidente del gobierno que esto era una equivocación. Estamos preocupados por la situación en la que entra este presidente sometido a un contrato mensual
que ha de suscribir el independentismo? La respuesta también es que sí. Las palabras por parte del ultraderechista Vox, el otro partido que también votó en contra, fueron bastante más duras. Sánchez se perpetúa a través del golpe y lo hace como digno aprendiz de Chávez. El gobierno del Partido Socialista es ilegal porque se va a conformar tras el pacto con los golpistas. Horas después de aprobada la investidura, miles de manifestantes se reunieron frente a la sede del Partido Socialista Obrero Español para protestar, tal como ha ocurrido en las últimas 2 semanas, desde el momento en que Sánchez ya negociaba una eventual amnistía para los independentistas catalanes. Manifestaciones que fueron escalando a medida que se presentaba ese proyecto para su tramitación y el mandatario en funciones finalmente obtenía la investidura. Estamos culminando aquí una vejación de un pueblo, de una nación histórica de 5 siglos. Porque no me gusta que hayan vendido España como la han vendido, porque la amnistía no entraba, según decía este señor, en la Constitución. Atención, atención. Tensión en las calles que adelantan un nuevo periodo complejo para Sánchez. El líder socialista tomará posesión de su cargo ante el rey este viernes por la mañana para culminar un proceso que estuvo marcado por meses de negociaciones que de todas formas no le aseguran un mandato sin perturbaciones de aquí a los años que vienen. Esa era la nota de Laura Soto respecto a esa situación en España con lo que ha ocurrido entonces durante esta jornada y ya esa ceremonia que se lleva a cabo el día de mañana, pero probablemente con manifestaciones que continúen y una legislatura que se viene bien compleja. Así es, porque ya se anunció por parte de la oposición que será una oposición muy dura. Sí. Bueno. Vamos a un conflicto que ya lleva más de 40 días y es lo que está ocurriendo en Gaza, donde Jacinta ya se entró básicamente al hospital que estaba cercado. Finalmente el hospital de Al-Shifa, vamos a ver aquí qué es lo que ha ocurrido, es más grande exactamente, y buscando túneles que todavía no se sabe si efectivamente los encontraron, porque dan cuenta de armas, pero faltan los túneles. No, dan cuenta de estructura de túneles y además de armamento. Eso en cuanto a lo que ha declarado durante esta jornada el ejército de Israel, que recordemos la madrugada del miércoles comienza esta incursión, esta operación militar en ese centro médico, el más grande de la franja de Gaza, donde además de los pacientes, el personal médico, había miles de personas que estaban buscando refugio, escapando de los bombardeos y donde entran finalmente las fuerzas de defensa de Israel. Aseguran desde el ejército de ese país que encontraron un túnel operativo y de hecho adjuntan esa comunicación con estas imágenes que veíamos en un comienzo, además de supuesto armamento que se habría encontrado al interior de este recinto. No se entregan, eso sí, más detalles y lo cierto es que esta es la versión que entrega el ejército de Israel con esas imágenes, pero de manera independiente, medios como por ejemplo nuestra cadena madre CNN no han podido corroborar esa información y que se trate efectivamente de esto que es lo que denuncia hace semanas Israel, que justifica esta operación militar en este hospital porque dicen que, según su versión, acá están los mandos operativos, los centros operativos de Hamas en los subsuelos de ese hospital. Bueno. Al mismo tiempo, también dicen desde Israel que encontraron el cadáver de una rehén que ya fue trasladada a territorio israelí, una persona que fue secuestrada por Hamas en el ataque del 7 de octubre y que, señala el medio del país, padecía de cáncer y se encontró su cadáver entonces durante esta jornada, pero no se han entregado mayores detalles, por ejemplo, las circunstancias de ese deceso, cómo se encontró también este cuerpo, solo esa comunicación que entrega Israel. Claro, y de los rehenes tampoco se han encontrado rastros, porque también se pretendía encontrar en estos túneles algunos de los rehenes, sin embargo eso no ocurrió. Lo que se encontraron fue un computador donde tampoco se han visto las imágenes, pero el ejército israelí ha dicho que hay imágenes de los secuestrados que cada vez sus familias están presionando más a Netanyahu porque las negociaciones están bastante tensas, porque hace unos días Hamas ofrecía liberar a
cerca de 70 rehenes, pidiendo 5 días de tregua. Sin embargo, la tregua no va a ser por ningún motivo de 5 días, a lo más 3, pero cada vez va disminuyendo Hamás el número de rehenes que dice querer entregar, ya van en 50. No sé cuáles van a ser las presiones que también está recibiendo internamente Netanyahu, que ya líderes más extremos han pedido que dimita. Exactamente, desde la oposición le han solicitado durante las últimas horas aquello. Y por cierto, también esto tiene relación con el malestar que hay internamente en Israel de la población por el manejo de esta crisis, pero además entre los familiares de los rehenes. Les contábamos hace unos días atrás que incluso se inició una marcha que salió desde Tel Aviv, busca llegar a Jerusalén con familiares de rehenes que piden una mayor acción por parte del gobierno, porque acá lo que piden los familiares es que incluso se considere un intercambio de prisioneros palestinos con los rehenes israelíes que mantiene Hamás, algo que no ha ocurrido, no ha habido esa apertura por parte del gobierno de Israel. Y además hemos escuchado últimamente a ministros, a integrantes del gabinete, sobre todo ultranacionalistas, que cierran la puerta a cualquier tipo de negociación. Bien, vamos a seguir atentos a ver qué es lo que ocurre, porque si ya llegan al hospital, básicamente donde además las condiciones son infrahumanas, lo ha declarado también Naciones Unidas, que están prácticamente ya en las últimas condiciones, que son condiciones infrahumanas. Exactamente, eso es lo que han dicho. Criticaba Naciones Unidas también ese operativo el día de ayer, y de hecho el día de hoy han advertido que la población, toda la población de la Franja de Gaza que está ahí en ese enclave, tiene el riesgo de morir por falta de hambre, agua y también falta de comida. Así que es así de crítica la situación, y eso, más lo que hemos visto en este hospital y otros también durante esta semana, han elevado aún más la presión internacional hacia Israel para algún tipo de cese de las hostilidades. Vamos a cambiar de tema con algo que comentábamos el día de ayer, pero justo cuando terminamos nuestro comentario, unos minutos después, ocurrió la conferencia de prensa del presidente estadounidense Joe Biden para comentar este encuentro de 4 horas que mantuvo con su homólogo chino Xi Jinping, donde buscaba ahí nuevamente poder distender, calmar las tensiones diplomáticas entre ambas potencias, pero nuevamente la retórica, sobre todo de Biden, lo traicionó. Ahí no sabemos si es que a lo mejor esto estaba premeditado o no, pero lo cierto es que saliendo de esa cita con Xi Jinping, luego de ese esfuerzo por saludarlo con un apretón de manos ante las cámaras, de restablecer unas relaciones que han sido tremendamente tensas y con consecuencias muy negativas para todo Occidente, más bien. Exactamente. Ahí una periodista le consulta a Biden si luego de este encuentro él mantenía unos dichos que ha comentado desde inicios de este año, donde tilda a Xi Jinping de dictador, habla de China como una dictadura, y le preguntaba a esta reportera, a esta periodista, si mantenía esa postura luego de este encuentro. Lo que vamos a ver a continuación es lo que respondió el presidente estadounidense. Mr. President, after today, would you still refer to President Xi as a dictator? This is a term that you used earlier this year. Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is the guy who runs a country that is a communist country that is based on a form of government totally different than ours. La respuesta de Joe Biden, sabemos, me hago cargo también de mis palabras, China no es una democracia. Hay también, sabemos, informes de Naciones Unidas de la persecución a opositores. Pero ya que lo recibió, hay distintas formas de decirlo. Exactamente, es el tema de que ocurra justo después de este encuentro, donde se buscaban ahí calmar algunas tensiones, donde se comunicaban avances entre ellos, por ejemplo, que altos mandos militares retomaran una comunicación que había sido suspendida hace un año. También se llegaran a acuerdos para poder ver el tema de la crisis del fentanilo que aqueja a los Estados Unidos y que sabemos se produce esta droga con químicos en China, así que eso también en un comienzo había generado roces entre ambas potencias. Se buscaba avanzar en esa materia, y en el mencionado conflicto en Medio Oriente, donde sabemos que la Casa Blanca también pretendía que acá China fuese interlocutor ante Irán para que no se metiera en ese conflicto. Vamos a ver cómo queda todo aquello después de estas
estas palabras que ya tuvieron respuesta desde Beijing con molestia por parte del gobierno, con funcionarios que acá acusaban nuevamente una retórica de Estados Unidos en su contra. Recordemos que anteriormente también sabíamos que Xi Jinping en otra instancia le había replicado al mandatario estadounidense que esta narrativa de democracias versus países que no lo son o son autoritarios ya no funcionaba, estaba obsoleta. Vamos a ver qué ocurre si es que hay otro encuentro en el corto plazo, porque recordemos además que este era el primero en el último año. Había costado harto que volvieran a juntarse. Bueno, siempre hemos sabido que Joe Biden, su fortaleza no está en la oratoria y que ha tenido gafas bastante incluso más serias, pero esto no califica como gaf, sino que como una respuesta que no tuvo una elaboración mayor que pudiera sacarlo de sin paz. Bien, Jacinta, gracias. Seguimos atentos entonces a todo lo que está ocurriendo. ¿Y cuándo te vas a Buenos Aires? Nos vemos mañana desde Argentina. Mañana desde Argentina, así que a preparar las maletas para recibir ya mañana tus despachos, porque la cobertura de CNN es una cobertura especial que se ha preparado precisamente para estas elecciones, junto a Mónica Rincón y ahora Jacinta Molina, que viaje, por supuesto, desde acá. Aprovecho de pasar un dato. Tenemos programa especial mañana de Conexión Global desde las 7 de la tarde para analizar toda la previa de esas elecciones desde Buenos Aires. Excelente, muy bien. Y Jacinta, tenemos una buena noticia para nuestro equipo, porque CNN Chile recibió el premio Memoria y Derechos Humanos 2023 al mejor reportaje audiovisual. Este galardón, otorgado por el Museo de la Memoria, reconoció el informe titulado Puma H-255, el primer vuelo de la muerte, realizado por nuestro compañero, el periodista y editor Raúl Gamboni, en el contexto de las investigaciones por los 50 años del golpe de Estado en nuestro país. Este reportaje rescata parte de lo que fue el tramo que inauguró los llamados vuelos de la muerte durante la dictadura y que fue destinado a eliminar el rastro de los prisioneros políticos de Tejas Verdes en la comuna de San Antonio. Y entonces se está recibiendo este premio, Raúl. Felicitaciones nuevamente. Ahí está también nuestro editor Cristian Echeverría recibiendo este reconocimiento entonces por parte del Museo de la Memoria. Nos enorgullece como equipo, así que también enviamos un saludo a nuestro compañero Raúl Gamboni. Mucha alegría recibiendo este premio. Me reconforta el que se siga trabajando en torno al enfoque de derechos humanos, en este caso contribuir a la memoria de nuestro país. Creo que también hay un trabajo que tenemos como periodistas pendientes de enfocar nuestro trabajo hacia los derechos humanos con otros derechos humanos más allá de lo que es la dictadura, ¿no? Creo que hay otros derechos que también tenemos que nosotros hacer mucho ojo con respecto a las discriminaciones de género, al acoso, en fin, hay muchos temas que nosotros deberíamos estar abordando y no solamente el tema de la memoria. En este caso, creo que es un espaldarazo para lo que está haciendo CNN Chile de incorporar dentro de su línea editorial temas que tienen que ver con la memoria. Yo creo que los periodistas profesionales tenemos el desafío, ¿no es cierto?, de ser profesionales, de cuidar las fuentes, ¿no es cierto?, de cuidar lo que se dice, ser discreto y contar historias apasionantes para la gente, también enganchar a la gente con nuestra historia. No solo informar administrativamente sobre lo sucedido, sino que contar las historias, y en ese sentido, por ejemplo, los trabajos que hemos recibido, es muy fascinante ver las historias humanas, las historias de personas. Bueno, nuevamente felicitaciones a Raúl Gamboni y todo el equipo, y nosotros a esta hora los invitamos a una pausa. Ya estamos de regreso con todas las noticias de los Parapanamericanos, porque hoy día comenzaron las competencias, mañana es la inauguración oficial. Ya regresamos aquí en CNN Prime, Noticias, solo noticias. Tremenda mujer, con ella terminamos esta edición de CNN Prime. Les queremos agradecer que nos hayan acompañado y los invitamos a seguir en nuestra sintonía para que se informe del tiempo en CNN Tiempo, qué es lo que va a pasar mañana. Vuelve esta primavera como eran las primaveras antes, y luego un nuevo capítulo de CNN Íntimo. En esta ocasión los quiero invitar especialmente porque
La invitada y la protagonista es la periodista y Premio Nacional de Periodismo María Olivia Monkever, que acaba de reeditar un libro que escribió hace 20 años, El imperio del Opus Dei en Chile. ¿Por qué lo reedita? Porque el consejero más votado, Luis Silva, pertenece a el Opus Dei, a esta prelatura. ¿Qué significa? ¿Cómo toman las decisiones? ¿Cuál es el sello del Opus Dei? Es lo que vamos a conversar con María Olivia Monkever, entre muchísimos otros temas de esta periodista con larga trayectoria. Así que gracias, los dejo con esta recomendación. Jueves 16 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tengan muy buenas noches.